Buenas noches, hoy es miércoles 8 de julio, son las 10 de la noche. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Saludamos a los que escuchan en vivo en este momento, a los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Antes quiero hacer no una reflexión, sino decir una cosita, y es que me gusta que la gente me comente sobre el podcast, de verdad que me alegra mucho, o sea, cuando me corrigen o me felicitan, de verdad que a uno lo alegra mucho eso. Me decían, hombre, que hay cosas que uno dice que aquí en Colombia que no pueden ser relevantes de lo que yo digo en el podcast. Y Y es válido decir que todo lo que yo digo es por alguna razón. Cuando yo, por ejemplo, digo un montón de datos de la economía estadounidense, es que es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en el día a día tenemos que hacer transacciones y el peso no es la moneda de referencia del mundo. Nosotros aquí en Colombia lo utilizamos para día a día, para hacer pagos y ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, para asuntos de importaciones y ese tipo de cosas que se hacen y que uno paga en dólares, pues uno tiene que estar pendiente del dólar, ¿ok? Y la moneda reserva mundial y la más usada a nivel mundial es el dólar. ¿Y de qué depende el dólar? El dólar depende de lo que pase en la economía mundial, pero lógicamente principalmente en la economía de Estados Unidos. Entonces quería decir esto es porque todos estos datos que yo doy, todos esos índices que yo doy de PMI de Estados Unidos, también de Europa, hombre, porque toda la economía mundial va unida. Hay diferentes mercados y en el mercado de divisas, pues el dólar es la referencia. Entonces, si los que tienen inversiones en dólares o los que tienen algún dólar tendrán que ver en qué momento puede ser bueno cambiarlos, porque todo va unido. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de noticias, todo influye, todo influye, todas las cosas y las noticias y los eventos que pasen en el mundo influyen de alguna manera en el día a día de todos, de todos. Por ejemplo acá, que nosotros somos un país exportador de petróleo, entonces algún evento mundial como lo que está sucediendo, entonces eso influye en los ingresos del país, para decirlo de una manera que se entienda. Entonces, toda la información que yo doy es porque de verdad nos afecta. A mí que me va a afectar el desempleo de los Estados Unidos, un montón, porque eso puede ser respecto al dólar muy alcista o en otro caso muy bajista y eso afecta la tasa representativa del mercado. Entonces, si afecta la tasa representativa del mercado, afecta el precio tanto de exportaciones como de importaciones que tenemos acá. Entonces, quería aclarar eso, porque la economía es así, la economía todo está unido, todo está unido. Somos la economía mundial desde, yo qué sé, no sé cuántos años, para no quiero dar una fecha, pero la economía mundial está unida, interrelacionada, casi desde siempre. Entonces, ahora más en estos tiempos y ahora con esto de la pandemia, mucho más, mucho más. Entonces es importante siempre estar enterado, no solo lo que pase aquí en Colombia, lógicamente es importante, por eso yo lo hablo, sino también lo que pase en el resto de países del mundo, porque es de verdad muy importante, muy importante. Y lo que pasa en Estados Unidos aún más importante. Entonces, bueno, quería dejar como esa introducción, esa reflexión. Eh, Digo que es importante, creo que me era importante como decirlo. Pero bueno, ahora sí vamos al lío. Eh, Vamos a comenzar diciendo, antes de todo esto, y es que lo de los casos del virus sigue en aumento. Y hablo de Estados Unidos principalmente. Aquí en Colombia hoy son datos como del 3%, 4%. Y en Estados Unidos el gran problema es que ya está, la forma que se está manejando es diferente. Porque allí Estados Unidos es muy grande y recordemos los inicios en Nueva York, en New Jersey, un caos, pero ahora son otros estados que están sufriendo.
hay que estar muy pendiente del número de hospitalización y lógicamente el número de muertos. Esto será muy, muy importante. Y esto es muy importante porque para la economía mundial, por ejemplo, que Estados Unidos vuelva a cerrarse en algunos estados sería un golpe durísimo. Entonces hay que estar muy pendientes. Lógicamente aquí en Colombia, por ejemplo aquí en Bogotá, donde yo estoy, que las UCIs ya llegan a un porcentaje muy alto y lo que dije ayer es tener cuidados, de no salir para lo necesario. Es como un poco aburridor siempre uno escuchar lo mismo, pero es una cosa que todos tienen que hacerlo. Y en Estados Unidos el problema es que, claro, aquí tenemos un presidente un poco más consciente, mientras que allá Donald Trump, hoy, los que hayan visto, hoy Donald Trump se reunió con López Obrador y me sorprendió, no vi, yo coloqué en mi Twitter, no vi ningún tapabocas, nadie usaba tapabocas, ni los representantes de México ni los representantes de Estados Unidos, una locura. Yo creo que es más por la parte de Donald Trump, que es de los que no he visto y los que no he usado frente al público nunca tapabocas, por ejemplo. ¿Sí? Pero entonces, claro, ese tipo de cosas son las que va a indicar de cierta manera hacia dónde va la economía mundial, ¿no? La tal recuperación en V, todo esto dependerá de eso. Hoy también, ayer lo decía, en Australia ya otra ciudad que se ha confinado nuevamente. En España hoy fue el día entre más contagios por rebrotes en varias partes de España. No son generalizados, pero hay que seguir muy pendiente porque esto afecta mucho. Esto afecta demasiado a la economía y, como decía en la reflexión del inicio, a la economía mundial y a los mercados y a las divisas y todo. Recordemos la época del caos que tuvimos, el dólar aquí en Colombia 4.000, no me acuerdo cuánto fue que el máximo que hemos llegado, 4.100, 4.200, bueno, no sé, pero todo eso es porque el riesgo era muy grande. Entonces, estos casos seguir muy pendiente. Yo lo coloco cada rato en mi Twitter, los datos de Estados Unidos, porque me parecen que son muy claves, muy claves. Ya por ejemplo en Texas, donde más se está complicando la situación. Pero bueno, pasamos a... Y bueno, vamos a comenzar, que he hablado mucho. De Europa. El mañana es un día que creo que mañana se empieza ya a reunir en pleno. Todo para lo del el fondo este de recuperación europeo. Pero hoy, por ejemplo, el ministro de Hungría dijo textualmente que es poco probable que la Unión Europea llegue a un acuerdo rápido sobre el presupuesto y el fondo de recuperación. O sea, nada optimista, nada optimista. Eso sí, estar muy pendientes, porque esto es muy importante, tanto para las bolsas de Europa, para la economía europea, para el euro, para todo. Entonces, a ver qué pasa con este fondo de recuperación europea. Bueno, de Estados Unidos, bueno, hoy no tuvimos muchas cosas. Sí, bueno, varios integrantes de la Reserva Federal se hablaron hoy. Por ejemplo, Bullard hablando de que esperaba una tasa de desempleo al 7%. También Larry Kudlow también dio algunas declaraciones hablando otra vez sobre su recuperación en UE. Le preguntaron sobre China, el acuerdo comercial con China, y él dijo claramente que la fase 1 del acuerdo comercial con China no ha muerto, que eso sigue vivo. Se sigue hablando también igual de todo el paquete de ayuda económica, es decir, eso sigue en conversaciones. Y bueno, eso es como lo importante. Y lógicamente lo que se decía, o lo que dije ayer también, todas las medidas que están tomando sobre aplicaciones chinas, que en todo el medio del conflicto entre China y Estados Unidos, por ejemplo TikTok y WeChat, que son las que hoy escuché que Donald Trump quiere tomar medidas sobre estas aplicaciones. Es una guerra de lado y lado, ¿no? Entonces, con todo lo de Hong Kong, entonces todo se agrava. Y claro, todo el mundo preocupado en cualquier momento lo de la guerra comercial. Yo sinceramente tiene que pasar algo muy serio para que Trump y sus muchachos se metan con la fase 1. Yo creo que esto va hasta las elecciones. Yo creo que va a continuar todo esta, entre comillas, calma respecto a la fase 1, y que todo va muy bien con la fase 1 del tratado comercial. Ya después de las elecciones, si llega a quedar Donald Trump, vamos a ver, porque yo creo que ahí ya cambia todo el lenguaje ya cambia respecto a esto.
Bueno, vamos a pasar a Colombia. Hoy tuvimos dos datos importantes. Hoy tuvimos que en el mes de abril de este año la deuda externa pública y privada sumó 144.068 millones de dólares. En comparación a marzo, es decir, fue 2,7% superior a la de marzo. La de marzo fue de 140.262 millones. Todo esto ya casi equivale, esta deuda equivale casi al 50% del PIB, pues va en 48,6% del Producto Interno Bruto. Este es del mes de abril. Recordemos que aquí influye mucho también la tasa de cambio. Recuerdo lo que les decía hace un rato, que el dólar en esa época estaba en niveles muy altos, eso también influye. Lógicamente la deuda es en dólares. Hoy tuvimos también que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, es decir, la ANDI, presentó el resultado de la encuesta de liquidez de las empresas. Esto se hace mediante unas encuestas a 200 empresas afiliadas a la ANDI y a Acoplásticos, y que tienen ingresos a 2019 superiores a 71,8 billones. Pues bueno, los resultados fueron los siguientes. Vamos a como comparar con los meses anteriores. Bueno, por ejemplo, en la que es el dato principal, y es que en abril, bueno, la pregunta es, días en caja para operar. ¿Qué cubre estos días en caja? Cubre salarios, seguridad social, proveedores, flujos, bueno, y rete fuente. Entonces son los días que, ¿cuántos días tenía para operar? En el mes de abril fueron 11, en el mes de mayo 23, y pues en junio ya subió a 35, fue pues, el doble, casi sí el triple, para decirlo de alguna manera, de lo que es el mes de abril. Es un dato muy importante, ya la pregunta es muy clara. ¿Cuántos días en caja tienen para operar? Entonces ya por lo menos 35. Recuerdo que creo que yo alcancé a leer cuando comencé aquí el podcast, el de abril, que era una cosa súper preocupante, imagínense 11 días. Pues poco a poco estos datos a nivel de flujo de caja van mejorando para las empresas. Bueno, vamos a pasar ya a los mercados. Bueno, a nivel de petróleo, hoy tuvimos datos del EIA, de los inventarios, que son muy importantes. Pues se esperaba menos 3.25 millones de barriles y se obtuvo más 5.6 millones por encima del esperado. Otra vez, ayer con el API fue algo similar. Vamos a esperar y todavía no lo he visto y es saber qué va a pasar con el mes de agosto, con si va a seguir los recortes o qué va a pasar. Muy pendientes de este dato. Bueno, noticias, hoy tuvimos varias noticias de empresa, vamos a resaltar las principales. Otra vez Wirecard que le hemos nombrado muchísimo, que todos los días sale con algo diferente, pues ahora tiene otra investigación criminal, y es una investigación que están haciendo las autoridades de los Estados Unidos por un fraude relacionado con venta de marihuana. O sea, lo de Wirecard estaban metidos en un montón de negocios turbios. De verdad, increíble esto de Wirecard. Seguirá ahí dando noticias, me imagino. No sé cuánto hoy subió Wirecard. Porque hay una cosa curiosa, y es que todas estas empresas que entran en quiebras y con un montón de cosas siguen operando en bolsa hasta que no las suspendan. Pero entonces hay gente que le encanta la volatilidad. Y si hay gente que le encanta la volatilidad, pues hay uno que va a hacer, ¿no? Si les encanta la volatilidad con este tipo de empresas. Pues bueno, vamos aquí a aprovechar acá que estamos acá. Pues hoy Wirecard bajó el menos 7.2%. Muy volátil se ha vuelto esta acción con un montón de noticias y noticias. Bueno, más noticias de empresas. Spotify dice que ya prepara su estreno en el mercado ruso. Una noticia pues que es importante. Yo no sé cuántos millones tendrá Rusia, pero una noticia de verdad importante para Spotify. Entonces, otro país en el que debuta
pues hoy Spotify subió el 2.7%. Pasamos hoy fue una noticia que me pareció hasta curioso, y es que hoy se habló mucho de Twitter. ¿Por qué? Porque salió la noticia que iban a ofrecer un nuevo servicio por suscripción. Salió una noticia, esa fue la noticia muy magnética, y después apareció los mismos de Twitter, no sé qué fuente fue que dijo no, que esto no hay nada oficial, pero no me acuerdo cuál medio fue, y que dijeron que no, que esto en ningún momento Twitter estaba considerando esto. Y después al minuto apareció otra vez, no, que sí está considerando un paquete de suscripción, una cosa así. Conclusión, al fin no sé en qué quedó. Trataré de revisar a ver y cómo sería este paquete de suscripción. No sé cómo sería esto que va a ofrecer Twitter. Pues hoy Twitter subió 7.2%, creo que alcanzó a subir más por toda esta noticia. Bueno, seguimos a Walt Disney. Pues Disney informó que tiene pensado ya abrir varios de sus parques en los Estados Unidos. Hablaba el de la Florida, y bueno, no sé qué otros parques. Eso sí, con un montón de cuidados y con un montón de protocolos de seguridad. Va a ser curioso porque sí lo habían dicho y habían pospuesto por todo el aumento de los casos de coronavirus en los Estados Unidos, pero parece que así ahora sí va a abrir. Pues bueno, hoy Disney subió 2.7%. Bueno, y finalmente otra noticia de bancarrota, tristemente, pero así es. Y es de una empresa que también es de ropa, de venta, que es una empresa histórica. No sé cuántos años tendrá Brooks Brothers. Esta es conocida. Pues hoy dijo que, de nuevo, como muchas otras empresas, va a capítulo 11 por ley de bancarrotas. Esta empresa fue fundada en 1818, era el dato que quería. Una empresa de ¿cuántos años? Imagínense, 1818, increíble. Pero el COVID, o sea, no solamente el COVID, yo creo que todas esas empresas venían mal por toda la guerra con Amazon y el comercio online, eso sí es totalmente claro, pero el COVID le dio muchas el batacazo. Ya recordemos JCPenney, Neymar Marcus, todas en una grave situación. Pues hoy Brooks Brothers también entra a esta triste lista de bancarrota. Bueno, entonces ahora sí pasamos a los índices, a los indicadores del día de hoy. Vamos a comenzar con el Nasdaq. El Nasdaq hoy subió 148 puntos, 10.492 puntos, subió el 1.4%. Principales ganadoras, Semiaotech 63%, Tantec Holdings 25.9% y PowerBridge con 25.2%. Principales perdedoras, Real Networks menos 12.5%, Stratus menos 10.5% y Rurban menos 10.3%. Pasamos ahora al Dow Jones Industrial, que subió 177 puntos, 0.6% a 26.067 puntos. Principales ganadoras del día de hoy, Walt Disney 2.6%, Apple 2.3% y Microsoft 2.2%. Principales perdedoras, Dow menos 3.2%, Walmart menos 1.9% y Merck & Co menos 1%. Pasamos ahora al S&P 500, que hoy subió 24 puntos, 3.169, 0.78%. Principales ganadoras del día, tuvimos a Kohl's Corporation 9.4%, Twitter 7.3% y Fortinet 6%. Principales perdedoras, Mosaic menos 5.9%, CF Industries Holdings menos 5% y Moha Industries menos 4.7%.
Bueno, ahora vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia. El Colcap subió hoy 21 puntos, 1.9%, 1153. Principales ganadoras del día de hoy en el Colcap, pero el Colcap no, en la Bolsa de Valores de Colombia, perdón. Tuvimos Bancolombia ordinaria con el 5.7%, Preferencial Semargos 5.2% y Preferencial Bancolombia 3.8%. Pasamos a las principales perdedoras del día en la Bolsa de Valores de Colombia. Tuvimos a la acción de la Bolsa de Valores de Colombia menos 0.7, a la ordinaria el BBVA menos 0.6 y al Éxito con menos 0.3. Bueno, el petróleo, el WTI 48 subió 0.4 y el Brent 43.3 subió 0.3. El oro, gran protagonista, 1817 subió $10. Imparable el oro. Ya cada uno hará su interpretación de las razones, de las posibles razones, ¿no? Pero la bolsa subiendo y el oro subiendo, bueno. Y finalmente tasa representativa del mercado en Colombia, 3.625, bajó 7 pesos. Bueno, entonces con esto por el día de hoy terminamos el resumen de las noticias económicas del día. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta @JohnChu o en la cuenta @DatoEconomía. Muchísimas gracias.